Shalom, shalom, mi amada familia, como siempre, esperando que estén bendecidos y en victoria. Prometido es deuda, y como lo prometido es deuda, prepárense porque hoy nos vamos a la segunda parte de paga tus deudas, paga tus facturas, para entender las claves, los misterios y estas leyes del reino, para entender en estos tiempos de cómo llegar realmente a lograr dar esos saltos cuánticos, a cambiar tu historia, a dar un giro de 180 grados lo más rápido y pronto que lo puedas entender, asimilar en tu ser, elevar niveles de conciencia y entender que todo es para tu bien, todas las cosas para tu bien. Una palabra que creo que a muchos se les habrá quedado pensando con la incógnita muchas veces, la encontramos en Juan, capítulo 20, versículo 23. ¿Sí? Anda buscando tu espada, yo voy a tomar un mate, no sé si está medio frío o no, pero mientras que vas buscando tu espada, y este pasaje principalmente, hoy tenemos para recorrer algunos versículos bíblicos, ustedes ya van más o menos dándose cuenta que vamos a hablar de vuelta sobre lo que es el tikkun, la siembra cosecha, el karma, lo mismo que estábamos hablando el tema de ayer, pero hoy con una mayor también profundidad de estas cosas para que te quede más claro, para que lo grabes en tu sistema de creencia y eleves niveles de conciencia para atraer más rápido la bendición sin tener que pasar por correcciones, sin tener que pasar por tikkunes, siendo sabios y entendidos, teniendo conocimiento y sabiduría de la palabra, aplicando realmente las cosas como son y como tienen que ser, para evolucionar, para manifestar todas esas cosas que realmente anhelas tener y para después también para ayudar a dar y dar a otros. Hoy estos son tiempos de despertar de conciencia. Por eso estamos trayendo eso, estamos trayendo despertar de conciencia a la gente, más que salvación, despertar de conciencia para que pueda tener todo, manifestar, conseguir cumplir su diseño, lograr conseguir ser feliz en todas las áreas de su vida y traerte lo que nunca te habían enseñado, darte las llaves y los secretos que nunca la religión te había dado o que no te lo había explicado a profundidad, para que obtengas el resultado lo más pronto posible. Depende tu nivel de conciencia, depende y de muchos otros factores como el perdonar y tantas cosas más. Wow, déjame tomar este mate y bueno, ya te recomiendo empezar a mirar los videos de atrás que son claves, todo está conectado, son claves específicas. Te recomiendo el video de ayer, paga tus deudas, o pagas tu... no me acuerdo bien del título, pero ese te recomiendo. El otro, el de los méritos son otra moneda en el mundo espiritual, y hay varios videos más que te van llevando con claves y misterios. Pero bueno, vamos al grano, vamos a lo que vinimos, mi amada familia. Este pasaje dice en Juan 20:23 una pregunta realmente que nos trae y nos va a hacer formular muchas otras preguntas. Y dice así Jesús: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviereis les son retenidos. La gran pregunta del millón acá es: ¿qué poder tiene el hombre como para andar reteniendo pecados de otras personas o perdonando pecados? ¿Cuál es realmente ese poder que uno tiene en otras personas? Y esto lo vamos a entender más claro con un pasaje en la Biblia, cuando estamos hablando de muchas cosas, de muchos misterios, en Mateo. Quiero que me acompañes. Mateo, capítulo 18, versículo
del 21 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Todos conocemos esta palabra que significa. El perdonar es importante y siempre hay que saber perdonar. Importante, incansablemente. Pero esto sigue, continúa en el verso 23, empezando con una parábola. Los dos deudores, dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, que de eso hablaremos, de los verdugos en otro momento, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Acá estamos hablando realmente de Tikkun. Estamos dándonos cuenta cómo el Señor en esta parábola se refiere a este hombre que le debía una deuda, facturas sin pagar, facturas pendientes en el mundo espiritual si lo llevamos al nivel sot, y lo perdonó a misericordia. Pero él, teniendo la posibilidad de hacer lo mismo con sus hermanos, no lo hizo. Y esto hizo obtener la furia, dice en esta parábola, de su señor. Porque cuando lo vio le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, a los que cobran las facturas, hasta que pagase todo lo que debía. Y todavía nos resalta: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Hay algo importante que recordaba, que es mismo en la crucifixión de Jesús. Jesús llega a decir en un momento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acá hay un grado de misterio y de la importancia de saber y de entender que a mayor conocimiento
mayor es la responsabilidad. Y mismo como este siervo deudor le debía a su señor, había tenido realmente la noción de cómo su señor, el rey, le había perdonado la deuda. Y por eso él tenía que realmente haber aprendido de esa enseñanza y haber perdonado así a su hermano. Mismo Jesús les dijo: perdona sus ofensas porque no saben lo que hacen. Perdónanos, Padre. Esto es como decir en esa parte que dice: a quienes les reteniesen los pecados serán retenidos, y a quien se los perdonasen se les serán perdonados. Entonces, Jesús lo que hizo fue: viene sentencia, viene ticún sobre una persona, porque lo dañó, le escupió, lo hirió y todo lo demás. Tenés la posibilidad, uno, de perdonarlo y que ese ticún y esa factura no le llegue, y al mismo tiempo, al perdonarlo, se te incrementa a vos una bendición extra, o es decir, aprendió a perdonar, una bendición extra, o mismo tenés la posibilidad de llevarlo a la cárcel y entregarlo a los verdugos, que se le cobre la factura. Tenemos esas posibilidades. La gran clave en esto, por eso Jesús, esa fue otra de sus pruebas, al decir esas palabras, dijo: por su ignorancia, por no saber qué es lo que está pasando realmente en estos momentos, o cómo es la película o el guión verdadero, perdónalos, porque no entienden. Nosotros tenemos la posibilidad también de perdonar a esos hermanos o no hacerlos, hacer que les lleguen las facturas, los ticunes o no. Pero acá es la clave importante. Y la clave importante se encuentra en el Padre Nuestro. Cuando realmente hablamos de estas facturas y de estos ticunes, que está en Mateo 6:12. Y esto es importantísimo, y muchos creo que ya se le está viniendo el espíritu toda esta palabra. Mateo 6:12 dice así: y perdónanos nuestras deudas, nuestros ticún, nuestras facturas, deudas, facturas impagas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Y dice el verso 3: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero el 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, sus ticuns, sus deudas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay una clave y un misterio maravilloso, y creo que ya lo estás entendiendo. Te voy a rematar con dos pasajes bíblicos que te van a hacer volar la cabeza. Uno, Aarón y María, la hermana de Moisés, se levantan y hablan en contra de Moisés por la mujer Cusi. Yahweh escucha realmente, Hashem escucha realmente y les trae lepra. Moisés tenía la posibilidad de no hacer nada, y ese ticún, que sea por hablar mal de alguien, de cruzar la yonará en contra de Moisés y no entender cómo eran las cosas, y de tener lepra siempre, o podía la posibilidad de perdonarla, que eso fue lo que hizo Moisés. En Números, capítulo 12,
Números capítulo 12, versículo 13. Ya estamos llegando. El capítulo dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Pero el verso 13, explicando todo esto, si después lo querés leer, dice, entonces Moisés clamó a Yahweh diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No solamente fue una intercesión de oración y de petición, sino fue una oración de decir, la perdono, no le traigas esa factura, quítale esa factura, quítale ese ticún, me dañó, capaz que fue por ignorancia, capaz que no lo entendió, te ruego que le quites ese ticún. Y fue quitado. Algo impresionante para que veas, como hablaba ayer también, de cómo son las facturas en el mundo espiritual y las correcciones, que es como te decía, que no se paga, no porque te robes algo te van a pagar el ticún de la misma manera, o no de la misma manera vas a lograr pagar la factura de la forma que lo hiciste. Es decir, capaz que sí, devolviendo eso, que si robaste algo, devolviéndolo, podés enmendar, pero si muchas veces robaste y no saben que robaste, y igualmente el mundo espiritual sí lo sabe, va a venir esa factura de alguna manera, pero a veces viene de otra manera, o a veces podés pagarla de otra manera, ¿sí? En el caso de Job, presta atención, sabemos y entendemos que sí, había toda una trama detrás en el mundo espiritual, todo un movimiento de Rosh Hashanah, Hasatán que se presenta ante Dios y todo lo demás. Pero pecado por decir pecado, o la corrección o el ticún de Job, fue el temor. Él mismo reconoció, me sobrevino lo que yo temía. Fue, por decir, el temor, la falta de confianza, de fe, el no saber, porque solamente imaginaba si sus hijos estaban pecando o no, porque no tenía ni la más mínima idea, y fue algo que tiró al aire. Ese fue realmente la corrección que tuvo Job, ¿no? Es decir, el pago, su ticún. Por eso empezó a perder todas las cosas, su familia, el ganado y todo lo demás. Ahora, ¿cómo pagó Job su deuda, su factura? ¿Cómo pagó? En eso sabemos que hay todo un proceso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42. ¿Sí? Que nosotros estamos leyendo un libro por historia, no sé cuántos años habrán pasado de todo eso. Y pasaron charlas, hasta charlas con los amigos y todo lo demás. Pero algo maravilloso para darse cuenta cómo Job logró pagar su ticún, está en el capítulo 42 de Job. Versículo 10, y dice, el título es Restauración de la prosperidad de Job, pero entendé esto, y quitó Yahweh la aflicción de Job, es decir, quitó el ticún cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó aún el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Cuando Job oró por sus amigos y los perdonó. Cuando logró perdonar todas esas charlas que habían tenido, cálculos, y los amigos lo habían condenado en parte, y él, cuando logró perdonarlos, pagó su factura. Y dice que fue aumentado el doble de sus bendiciones. Saltos cuánticos. Cuando entendés y llegás a entender cómo se mueve el mundo espiritual, cómo realmente vas evolucionando, cambiando, Dios conoce los pensamientos más profundos y la intención del corazón.
Y ahí es cuando vienen los saltos cuánticos. Ahí es cuando realmente tus cosas cambian de la noche a la mañana, las circunstancias, y todo se da vuelta. Y todo empieza a fluir a tu favor. Ahora, después que entendés estos misterios, estas revelaciones, estas llaves, estas claves, tenés que entender que entras a nuevos niveles. Y en estos nuevos niveles, lo que hay que aprender es a seguir creciendo, elevándote o manteniéndote en donde estás. Porque el llegar es difícil, pero el mantenerse en donde estás es aún más difícil. Hay una palabra que dice: ojo con el que se crea estar firme, que no caiga. Y eso nos advierte la Biblia, porque sabemos que estamos expuestos en cualquier momento a poder caer, a poder equivocarnos. Y que en todo esto siempre, de la misma manera que nosotros vemos a los demás, sacamos conclusiones de los demás, debemos aprender a amarnos a nosotros como a ellos mismos, aprender a perdonarnos, aprender a que realmente todos pasamos por ciertos niveles de conciencia, por etapas, aprendizajes, pero que realmente tenemos que saber entender que para todos hay grandes bendiciones y abundancias, para todos y cada uno para nosotros. El tema está en que todos podamos llegar a alcanzar y disfrutarlos. Depende del diseño por el cual el Padre nos puso en esta tierra. Mi amada familia de Sot, espero que te haya sido de bendición. Espero haber sido lo más práctico y sencillo en haberte explicado esta palabra de esta segunda parte de Paga tus deudas. Shalom, los amo, los bendigo. Declaro en este año 2023 que realmente elevamos nuevos niveles de conciencia y que el Padre nos lleva a nuevas dimensiones de conocimiento, de prosperidad, de abundancia, de salud, de felicidad en todas las áreas de nuestras vidas. Los amo, los bendigo desde México. Shalom y bendiciones para todos.